El Consejo Nacional Electoral, de acuerdo al artículo 116 de la Constitución, que lo autoriza a determinar circunscripciones electorales para las elecciones pluripersonales, ha resuelto dividir por distrito las elecciones de concejales en los 13 cantones más poblados del país. Es nuestro invitado el vicepresidente del CNE, Paul Salazar. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, Stephanie, un saludo cordial a la ciudadanía que nos acompaña. A ver, comencemos por la información básica. ¿Cuáles son los 13 cantones donde se va a elegir concejales por distritos? Los 13 cantones que se va a implementar las circunscripciones electorales a propósito de las elecciones a concejales urbanos son Cuenca, Riobamba, Machala, Esmeraldas, Guayaquil, Durán, Milagro, Loja, Quevedo, Portoviejo, Manta, Quito y Santo Domingo de los Áchilas. Esta designación o esta elección de estos cantones se da básicamente por lo establecido en el Código de la Democracia, que en función de la población se determina el número de concejales y en función del número de concejales se determina el número de circunscripciones electorales con las cuales se va a ser dividido el cantón. Ahora, más allá de los cálculos electorales a que tienen derecho pues todas las organizaciones políticas, ¿cuáles son las ventajas que ve el CNE en la aplicación de los distritos para la elección de los concejales? ¿Cuáles son justamente ese tipo de cosas que van más allá del cálculo electoral? Bueno, primero que nada, la principal ventaja es que la autoridad que va a ser electa tiene una cercanía con la ciudadanía. ¿Y qué significa esta cercanía con la ciudadanía? Significa que el nivel de representación, el nivel de conocimiento del sector o de la jurisdicción territorial al cual va a representar en cuanto a las competencias y funciones que determina el Consejo Cantonal, que son tan importantes para la ciudadanía como alcantarillado, agua potable, recolección de basura, va a poder conocer y trasladar estas necesidades al Consejo Cantonal para que estas necesidades sean satisfechas, sean atendidas por la autoridad. En este aspecto, la ciudadanía tiene que tener claridad de que estos representantes de las circunscripciones van a velar por sus intereses y en función de ello tienen que meditar muy profundamente su voto. Este es el meollo del asunto, realmente. Y uno de los ofrecimientos básicos que hizo el presidente Correa en su primera campaña electoral en el 2006, y que era para incluirlo incluso en la Constitución, pues como un cambio a las prácticas que venía haciendo la partidocracia sobre el voto en plancha y otras cosas, fue precisamente la propuesta de los distritos. Recordemos lo que dijo el presidente cuando era candidato en el 2006. Uno de los cambios que creemos que se tiene que hacer es pasar de diputados provinciales a diputados distritales. ¿Para qué? ¿Cómo usted en este momento compite en Guayas con esa maquinaria electoral y multimillonaria llamada Partido Social Cristiano para diputado del Guayas? Pero si se hace distritos, como en la mayoría de países desarrollados del mundo, de 100.000 personas, por ejemplo, quemando suelas de zapatos, sí puede vencer a los partidos. Sale una persona elegida y esa persona responde a sus constituyentes y va a rendir cuentas. Y esos constituyentes pueden llamar, señor, vota de tal manera, etcétera. Y no solo eso, hay otras ventajas. Por ejemplo, todos los territorios estarán adecuadamente representados y no como ahora que los 18 diputados del Guayas, 16, 17 son de Guayaquil. Ahora, el presidente se refería a la Asamblea, pero realmente, tal como lo está haciendo ahora el Consejo Electoral, donde más se necesita este tipo de elección es en los consejos cantonales, por ese acercamiento con la realidad de las obras de cada distrito. Incluso por la rendición de cuentas, por la misma revocatoria del mandato, porque no lo tiene que hacer todo el cantón, sino solamente el distrito que lo ha elegido. ¿No ha pensado el Consejo Nacional Electoral que sería más democrático incluso dividir a cada distrito en subdistritos para que se produzca así un mayor acercamiento del elector con el elegido, del mandatario con el mandante? Dentro de nuestra política de puertas abiertas, el Consejo Nacional Electoral, desde la semana anterior, ha realizado talleres de socialización en cada uno de los cantones en los cuales se va a implementar las circunscripciones electorales. Y a propósito de estos talleres de socialización, hemos recibido aportes, insumos de información muy valiosos. Sin embargo, nosotros nos tenemos que restringir específicamente a lo que está establecido en el Código de la Democracia y a partir de ahí poder generar los escenarios técnicos. Y estos escenarios técnicos, complementados con la información que nos han hecho llegar organizaciones políticas y la ciudadanía y las autoridades locales en los 13 cantones, va finalmente a ser sistematizada y pasará al Pleno para que tome la decisión final. Ahora, especialmente de lo que yo le estoy planteando, sería necesario tal vez en Quito y en Guayaquil, más que en las otras, porque Quito tiene 3 distritos, 5 concejales por distrito, Guayaquil 3 distritos, y en el tercer distrito, esto es interesante, digamos hay
4, pero hay uno que es representante de las parroquias rurales, que es rural. Entonces ahí se ve cómo ya se ha considerado la subdivisión en un distrito. Tal vez el problema sería que el Código de la Democracia establece el método de Home, pero legalmente se podría aplicar, por ejemplo, el método uninominal, es decir, que se divide el distrito en subdistritos de tal forma que pueda haber esa elección más cercana, de que no sea que se vote en plancha por los 4 o 5 del distrito, sino que se vote separadamente por cada subdistrito y así hay una representación más genuina para la administración municipal. Aquí tenemos que generar un punto de información. Las circunscripciones están contempladas tanto para concejales urbanos así como para rurales. Sin embargo, por los números de la población no se va a implementar en rurales porque no alcanza a generarse más de una circunscripción electoral. Es por esto que en estos 13 cantones exclusivamente se implementan las circunscripciones en la parte urbana. Y a partir de esto está establecido en el Código de la Democracia que más de 8 concejales se dividan en más de una circunscripción. Y en función de esto, en función de parámetros técnicos, en función de la pertenencia, en función de factores comunes en las distintas unidades territoriales de estos cantones, hemos agrupado, hemos generado un escenario técnico que hemos puesto a consideración de las organizaciones políticas. Así como ya lo hicimos el año anterior cuando hicimos las circunscripciones electorales para la elección de asambleístas en la provincia del Guayas, de Pichincha y de Manabí, de la misma manera hemos socializado, hemos recibido los insumos de información y a partir de esto generaremos las propuestas del caso. Y entre los insumos de socialización que han recibido, ¿qué tipo de sugerencias se han presentado, por ejemplo, respecto a los distritos? Número 1, en la ciudad de Quevedo, por ejemplo, hay una parroquia, la parroquia Quevedo, que aglutina el número de electores casi un 80-85% del total del cantón. A partir de esto nosotros vamos a generar tentativamente zonas electorales para poder distribuir entre una circunscripción y la otra circunscripción de tal manera que los 4 concejales que eligen la una y la otra circunscripción estén más o menos equiparados a nivel del número de electores, porque no tendría sentido de que 120.000 ciudadanos, 120.000 electores elijan 4 concejales y 12.000 electores elijan 4 concejales. No había esa proporcionalidad. Estos insumos de información los hemos recabado, los tenemos ya y estamos sistematizándolos en este momento. Ahora, ese tipo de cuestionamientos o de sugerencias serían de carácter específico para cada cantón. Pero el problema de fondo es que lo que más se criticaba de la partidocracia era justamente los métodos de asignación de escaños. Incluso no siempre hacían el mismo. Tanto fue eso así que en la Constitución de Montecristi se estableció que no se podían hacer reformas electorales sino un año antes, porque incluso era a la carta. O sea, les iba bien en una época y aplicaban un método, el Webster modificado, el Dejón modificado, en definitiva, según cómo les iba a los que tenían mayoría. Y eso es lo que la Constitución trata de eliminar. Luego vino esto del voto en plancha, que también se dijo que eso había que terminarlo, pero ahora resulta que todos usan la plancha. Pero el asunto de fondo es justamente darle una garantía al voto igualitario, porque otro vicio es esto de que se mezcla, que se puede votar entre listas. Entonces resulta que realmente no existe un voto que valga uno en las elecciones pluripersonales y hay una serie de cálculos matemáticos, de reclamos. Eso es un asunto de no terminar. En las últimas elecciones incluso se eligió asambleístas nacionales con el método Webster, asambleístas provinciales con el método de Hunt, y ahí hubo nuevos cuestionamientos. Entonces yo por eso insisto en esto de los distritos, como lo planteaba hace 6 años el presidente Correa, porque en la cuestión de los distritos es la elección uninominal, o sea, gana el que tiene más votos, y no hay este problema de la asignación de escaños, no hay este problema del voto en plancha, de votar por gente que nadie conoce, cuando justamente lo que quiere el tribunal ahora, el Consejo, es que se vote, que haya el acercamiento del elector con sus candidatos, que sepa por quién vota. Entonces que los de tal circunscripción territorial, por ejemplo, voten para concejal, o los que viven en el centro, pues no voten por el que está viviendo en Bastión Popular, sino que haya una identificación más cercana con el elegido. En eso el Consejo Electoral no tiene ningún interés, no es un asunto que lo está considerando. Más que no tener un interés,
independientemente de los cuestionamientos numéricos, de los cálculos matemáticos, políticos, finalmente es la ciudadanía quien con su voto de confianza a un determinado candidato, en función de que cumpla las expectativas de lo que ellos necesitan, de lo que la ciudadanía necesita, es quien finalmente decide. Y al final del día nosotros tenemos que garantizar de que sea la ciudadanía, la opinión de la ciudadanía sea respetada a través de los mecanismos transparentes con los cuales nos hemos venido manejando desde que asumimos el reto de administrar el Consejo Nacional Electoral como máximo organismo electoral. Paul Salazar, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.